Hola, buenas personas, cordiales saludos desde el Palacio de Benamejí, donde está ubicado y radica desde hace muchísimos años nuestro Museo Histórico Municipal, que ya han visto ustedes varios vídeos, porque aquí hemos hecho varias cosas, entre ellas con la persona que nos va a hablar, y en principio y en la realidad la que tiene más conocimiento del museo, porque es su director, don Antonio Fernández Ugarde, y del museo están viendo ustedes el patio principal de este palacio, es decir, será de los naranjos o no, yo como siempre de naranja les digo que el naranjo, miren ustedes que es algo, que es cielo azul, oh, cómo está esa de bonita para visitarla y ver toda la grandeza que tenemos aquí, por Dios. A los que escuchéis, venid a Encia, aunque sea en verano, que también se pasa muy bien. Y entonces aquí hemos visto varias cosas ya, muchas, y algunas enseñadas por su director. Entonces nos quedan los almacenes, tan importantes, esa dependencia tan importante de los almacenes, y que normalmente cuando vamos a los museos, pues no le damos mucha importancia, pero yo creo, bajo mi desconocimiento, no soy un profano en esta materia y en muchas, creo que tiene una importante importancia, valga la redundancia. Yo me voy a callar y voy a saludar a mi amigo Antonio. Hola Buenos, di- Antonio, buenos días Buen- y bienvenido. buenos días. Siempre atento, siempre cordial, siempre amable con nosotros, con las personas que visitan el museo, con las personas, porque la verdad muchas veces cuando hablamos de instituciones públicas, encontrar personas tan cercanas como tú es de agradecer. Y yo en nombre de todas las personas que ven los vídeos, pues te los quiero agradecer, ¿vale, Antonio? Pues muchas gracias también, aunque yo creo que forma parte de mi labor, difundir no solamente las colecciones del museo, sino cómo funciona y qué es exactamente un museo. Porque precisamente los almacenes y el laboratorio de conservación es lo que yo creo que identifica a un museo de verdad. Lo demás es una colección o un depósito de materiales, pero para que un museo sea considerado como tal debería tener este componente de conservación y de investigación de sus propias colecciones. Entonces, aquí ha sido una apuesta desde el principio del museo, en el año 97-98, y la verdad es que hemos conseguido mantenerlo después ya de 23, 24 años. Y el museo, vamos a recordarlo para los que vean por primera vez el vídeo, data del año 2000, más o menos. El 2000 es la inclusión, digamos, el reconocimiento oficial, Sí. pero los trabajos para crear aquí un museo empezaron en el 96 y a final del 97 ya se había hecho una apertura provisional del museo. Que se han ido, ya nos ha explicado otras veces y tal, pero los almacenes, cuando han cogido cuerpo de cara a la ciudadanía, por lo menos que yo me haya enterado, no me corrige, ha sido porque yo recientemente, en los últimos meses, he escuchado mucho de ampliaciones de los almacenes, que se están enseñando los almacenes a centros escolares, visitas organizadas, pero yo entiendo que desde el principio los almacenes existirían, entiendo, así que si eres tan amable de hacernos una cronología y ahora después ya pasamos a visitarlo. Pues efectivamente, desde el principio del museo, incluso unos meses antes que llegara yo, ya había aquí 4 almacenes, es verdad que pequeños, y no estaba el almacén principal, que es el que vamos a ver ahora, que se incorporó pues ese año 2003 o más o menos en torno a 2003, cuando pudimos convencer al ayuntamiento de que había que aprovechar la oportunidad de que el solar anexo por la calle Rueda, habían intentado hacer una promoción de vivienda que no funcionó y quedó como solar vacío, y convencimos al ayuntamiento de comprarlo para hacer un nuevo almacén, rompiendo, haciendo una abertura en uno de los almacenes que ya teníamos y ampliando muchísimo el espacio de almacenes. Entonces, efectivamente, pues desde el año 97 ya había 4 pequeños almacenes, desde el año 2004 más o menos, un poquito antes quizás, ya estaba hecho el almacén principal, y es verdad que se ha oído hablar últimamente porque el año pasado, el año 2021, hemos tenido una subvención de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que se llama de accesibilidad de los recursos turísticos, y una de las aplicaciones de subvención ha sido la mejora de este almacén, que todavía estamos de hecho recolocando porque ha habido que vaciarlo, fue una locura, porque ha habido que vaciar nuestro almacén principal para dejarlo libre para la obra que se hizo
el verano pasado, más o menos. Así que en cuanto queráis lo podemos ir viendo. Sí. Y un almacén, bueno, de un museo, porque claro, aquí hablamos de arqueología porque claro, si estuviéramos en el Prado hablaríamos de pintura y tal. Requiere también personal con conocimiento. Eso está clasificado en ordenador, como yo te hablo de la empresa cuando yo hablaba de las oficinas, que yo decía en las oficinas, cuando yo decía que es importante todo eso, pero un buen archivo organizado, que tú cojas un papel y lo encuentres, era fundamental. Y eso pasa aquí también. Vamos, aquí en todos los museos, pero estamos hablando de eso. Completamente de acuerdo. Bueno, para empezar, respecto a lo que dices, hay que darnos cuenta de que cualquier museo del mundo tiene como promedio, y aquí pues probablemente es difícil estimarlo porque no es el mismo material el que se expone y el que se guarda estrictamente, pero digamos como promedio siempre hay como mucho un 90 o un 10% de las cosas expuestas y un 90% de las cosas guardadas. Esto vale para el Museo del Prado, para el Louvre, para el British o para el Museo de Écija. Obviamente son cuestiones de espacio, cuestiones de repetición de materiales, cuestión de que nosotros almacenamos material porque es una responsabilidad de los museos para el estudio, la investigación, pero no todo el material se puede exponer y aunque se pudiera exponer no hay espacio para todo y ni hay dinero para todo. Pero la responsabilidad nuestra es guardarlo y obviamente, como dices, tenerlo clasificado lo mejor posible para que cuando viene, como acaba de pasar hace un mes, un investigador diciendo quiero ver manos de esculturas romanas que tengas en el museo, uno las tenga identificadas lo mejor posible. Y tengo que decir que es una labor que nunca termina. Bueno, estamos ya dándole ya la segunda vuelta de inventario del almacén que vamos a ver ahora, el almacén principal, incluyendo fotografías de la mayoría de los materiales en una base de datos, de forma que cuando un investigador de donde sea, de España, de fuera de España, te pregunta, ¿tenéis vidrio? Hablo de ejemplos que han pasado en el museo. ¿Tenéis vidrios de ventana en el museo? Pues sí, los tenemos en la caja 5 Palais 4, en la caja 28 del Palais 8, etcétera. Y si podemos tener incluso una foto para que la veas bien, entonces ya, si viene, digamos, a tiro hecho a buscar ese tipo de materiales. Porque yo insisto en que una responsabilidad de un museo es guardar los materiales porque siempre habrá algún investigador que se pueda interesar ahora o dentro de 100 años. Y porque probablemente dentro de 100 años habrá mejores técnicas, mejores instrumentales que le permitan a los arqueólogos del futuro, a los investigadores del futuro, trabajar con los materiales que tenemos. Entonces, aquí está, guardado en las mejores condiciones posibles, supervisado por la conservadora, restauradora del museo y lo mejor inventariado y clasificado posible para poderlo localizar cuando alguien se interese por uno de estos materiales. Entonces yo entiendo que las personas que desarrollan su actividad profesional dentro de los almacenes o de los laboratorios o de las radiaciones es una rama específica dentro, o sea, que es digamos, una especialidad, ¿no? O no, estoy equivocado. A ver, vamos a partir de la base que estamos en el Museo de Écija, que el personal de plantilla somos 4 personas. Pero obviamente un conservador de museos puede ser un conservador técnico de un restaurador, o un experto en materiales, o un arqueólogo, o un historiador del arte, o de la ciencia, es un museo de historia de la ciencia y demás. Entonces, obviamente, el aspecto fundamental, que es la conservación, está supervisado por la restauradora del museo. Y tenemos la suerte, como decía, de que hemos podido albergar y tener en plantilla una restauradora en el museo desde el año 98 hasta la actualidad. Cosa que es una sola, que hay trabajo para 20, pero es una sola que no ha dejado de serlo desde hace, bueno, no es la misma, pero hemos tenido conservadora, restauradora desde el año 98 de forma ininterrumpida, cosa que no puede decir ni el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, que ha estado en determinados periodos sin conservadores, restauradores en plantilla, por bajas y demás. Entonces, obviamente, ahí eso es lo fundamental, la conservación pura y dura de los materiales, y luego a partir de ahí, pues eso, inventario, estudio, que corren, en el caso del Museo de Écija, a mi parte y por cuenta también de los investigadores que vienen tanto a hacer prácticas aquí como a solicitar materiales para el estudio. O sea que entonces un museo de estas dimensiones, no sé que habrá personas que digan, bueno, el Prado, el otro, vale, sí, muy bien, pero de estas dimensiones, humilde, permíteme que yo creo que ahora lo veremos, pero que una sola persona para todo ese,
mucho trabajo, mucha carga de trabajo de una persona, ¿no? Hombre, Digo yo, pienso yo, no lo sé. te voy a decir lo que pienso yo, pero te voy a decir que probablemente te respondería lo mismo el director del Museo Británico o el director del Museo del Louvre, que yo debería tener más personal. Obviamente aquí hay un arqueólogo que además es el director del museo y hace labor, digamos, de administración y de gestión, y una conservadora restauradora y un responsable de mantenimiento de movimiento de almacén, que es Jesús Palacios, que maneja la carretilla elevadora, porque aquí veréis que almacenamos las piezas en altura. Aparte tenemos gente que viene a hacer prácticas, tenemos planes de empleo y hay conservadores que vienen, a lo mejor pasan aquí un periodo de 3 o de 6 meses, aunque hace tiempo que no ha habido planes de empleo que afecten a conservadores, o gente, por ejemplo, de másters que hace prácticas también en el museo y, por ejemplo, aprovechamos para mejorar los inventarios fotografiando cosas que antes no están fotografiadas. Y bueno, acabamos de tener a 2 chicos de Écija que están haciendo el máster de la Universidad Pablo de la Vide y que han estado aquí un mes y medio en prácticas y hemos estado mejorando el inventario del almacén principal. De hecho, todavía tenemos cajas en palés en el suelo, que lo vamos a ver ahora, con la labor que han estado haciendo. Sí, siempre habrá necesidad de más personal, pero bueno, nosotros lo que tenemos que es ir aprovechando lo que tenemos e intentando cualquier ocasión que tenemos de planes de empleo o de prácticas, aprovecharla también en beneficio del museo. Entonces, no sé qué parte de responsabilidad, qué cuota de responsabilidad positiva tendrá el museo y tendrás tú y tu equipo, las personas que trabajan. Porque yo he detectado en los últimos años, chavales jóvenes, porque tú antes, yo hace 20 o 30 años, tú quieres, yo arquitecto, yo abogado, yo tal. Pero he detectado, y te hablo por ejemplo por una nieta mía que tiene 10 años, que estoy en la comunión, y por muchos amigos y amigas de ella, yo quiero ser arqueóloga, que estoy viendo en niños y niñas de eso, de 8, 10, 12 años, que les gusta mucho la arqueología. ¿Tú tienes esa percepción que yo tengo, Antonio? La verdad, como arqueólogo que soy, te tengo que decir que sí, que efectivamente muchas veces cuando preguntas a los niños y niñas te dicen que quieren ser arqueólogas o arqueólogos. Hombre, supongo que también el cine hace bastante y las películas y demás, pero bueno, en la modesta fuerza que podamos tener desde aquí y teniendo en cuenta que Écija siempre va a ser un sitio en el que haya trabajo y cantera para arqueólogos, pues yo encantado, ¿no? Bueno, pues si quieres, Pues podemos vamos. pasar, tú nos vas guiando. Sí. Hemos dicho que estábamos en el patio central, ¿no? Este era el patio Sí, central, ¿no? sí, patio principal o patio Lenajo, como te he dicho. Restringido, Y a partir de digamos, aquí es lo que en el lenguaje del museo se llama el área de reserva. Laboratorio y almacenes. Sí, Acceso restringido. esto en el lenguaje de los museos se llaman las áreas de reserva, que son las partes donde se trabaja o se almacenan las colecciones del museo y que todos los museos del mundo están intentando, y nosotros también, hacerlo lo más accesibles posible dentro de que siempre va a haber una limitación por conservación, por seguridad, etcétera. Pero precisamente esta subvención que decía de accesibilidad, la finalidad que tiene es facilitar que podamos enseñarlo con más accesibilidad de la que tenía antes. Hay que tener en cuenta que cuando un museo es de construcción, el edificio de construcción reciente, ya se está teniendo en cuenta el hecho de que los almacenes estén en el circuito de la visita. Pero sí, por ejemplo, no siempre con el mismo éxito, pero por ejemplo que hay que tener cuidado, que no se toquen las cosas. No siempre con el mismo éxito, pero te puedo decir, por ejemplo, que en el Museo de Medina Zahara, en el centro nuevo que han hecho, tienen una visibilidad por cristalera de los almacenes desde el recorrido. Es verdad que se ve de arriba y demás, pero está considerado. Aquí, ¿qué sucede? Que nosotros estamos en un edificio del siglo XVIII rehabilitado para museo. Entonces, no es tan sencillo, digamos, combinar los espacios con el recorrido del museo, pero aún así estamos en ello y yo espero que en adelante cada vez sea más fácil o más habitual acceder a los almacenes que de todos modos nosotros todos los años solo enseñamos a colegios, a institutos o los días especiales como por ejemplo el Día de los Museos, que es el 18 de mayo, también hemos hecho visitas de los almacenes. Nosotros le llamamos el museo por dentro, porque efectivamente son las tripas del museo, pero son unas tripas que, como nuestras tripas, sin ellas el museo no podría funcionar o sería simplemente una exposición de cosas. Y un museo no es solamente una exposición, como decíamos antes. A mí lo que me ha sorprendido, Antonio, y que a muchos que nos estén escuchando, estén viendo este vídeo, que en todos los museos del mundo, es que me ha extrañado. Porque claro, yo he tenido la oportunidad, la suerte de visitar el Louvre, en fin, el Thyssen, en fin, varios museos. ¿No? Y claro, y tú me dices
que solamente hay el 10% expuesto. Un promedio, digamos, sí. Entonces en el Louvre, si con lo grande que es y solamente hay un 10 o un 15% expuesto, ¿cuántos metros cuadrados necesitan los almacenes esos? De hecho, lo que tiene el Louvre ahora mismo, por ejemplo, es depósitos y han desgajado partes de las colecciones en otros museos del entorno de París. Incluso se está haciendo también en algunos museos fuera de su ciudad de origen. Obviamente, también depende mucho, quiero decir, la proporción es mayor todavía o más desigual todavía en un museo arqueológico que en un museo... hombre, el Louvre es el museo total, tiene un poco de todo, pero me refiero que el Museo del Prado, por ejemplo, teniendo seguramente el 90% de lo que tiene guardado, probablemente es menos de lo que tenga un museo como el Arqueológico Nacional o como nosotros, porque las colecciones de arqueología en principio son todavía mucho más voluminosas y la proporción entre lo que está expuesto o lo que se puede exponer y lo que no siempre es más acusada en el caso de un museo arqueológico y ocupa más espacio que un cuadro. Es decir, trabajamos con materiales tridimensionales. Pero bueno, digamos que insisto, es una cosa que pasa a cualquier museo del mundo y que aparte es que el museo no solamente exhibe, es que el museo tiene entre sus 3 o 4 misiones principales conservar. Y entonces no es solamente exhibir las cosas, sino también es conservarlas. Conservarlas para investigación, para estudio, para difusión y demás, que es tan importante desde el punto de vista del concepto de museo como la propia exposición del museo. Así que es importante, eso nos da un giro en el sentido de que el museo no solamente es lo que se ve, sino también lo que se guarda y lo que se investiga y que se están trabajando en el laboratorio y a lo mejor se vuelve a guardar en el almacén, que no se llega a exponer nunca porque no hay espacio, porque ya tenemos un material como ese expuesto. Luego hablaremos, por ejemplo, de la colección antropológica, la colección de esqueletos que tenemos. Tenemos la colección mayor de un yacimiento arqueológico del mundo, más de 4.000 esqueletos de un yacimiento arqueológico, los que salieron del cementerio del Salón. Obviamente ahora mismo hay expuestos 2 esqueletos. Con el proyecto que tenemos de ampliación de la sala de tardoantigüedad y la Edad Media, probablemente se pondrán 7, 8, pero seguirá habiendo 4.000 guardados. O sea, que decir que obviamente nunca expondremos ni una, en este caso, ni una décima parte, ni una centésima parte. Tampoco tendría sentido. Tampoco tendría sentido exponer, pero sí tiene sentido guardarlos para estudiarlos, para hacer analíticas y porque en el futuro habrá métodos por ejemplo, de estudio que ahora mismo ni están naciendo o que estarán mucho más perfeccionados. Entonces, seguramente el arqueólogo del futuro, con esta colección aquí guardada, podrán hacer cosas que ahora mismo ni nos imaginamos. Bueno, vaya usted adelante, señor director. Nosotros le seguimos. Bueno, pues aquí estamos. ¿Esto ya es almacén? Sí. Para ubicarnos, estamos en el Palacio de Benamejí del siglo XVIII se llamaba la Casa de Labor, que es la parte también de reserva, donde estaría seguramente despensas, cocinas, zona de la servidumbre y demás, que cuando esto se convirtió en cuartel en 1906, los militares convirtieron en talleres. Por ejemplo, al fondo, en lo que es ahora nuestro laboratorio de conservación y restauración, era un taller, según tengo entendido, de coches, taller mecánico de coches. A la derecha, que no lo hemos cerrado nosotros, es ahora un espacio de mantenimiento, de conservación física de enseres y de trabajo de Jesús Palacios. Eso era un sitio donde se derraman los caballos. Ya. Aquí veis la fecha en la que los militares lo convirtieron en talleres. Nosotros lo que se hizo cuando se empezó el museo es convertir los antiguos talleres, adaptarlos, cerrarlos, dotarlos de alarmas, de incendios y de robo, y convertirlos en almacenes. Por ejemplo, en estos 2 almacenes tenemos ahora mismo la colección antropológica, los 4.000 esqueletos de los que estamos hablando. Sí. Y aquí pudimos conseguir la compra del solar de acceso adyacente al museo y romper este pequeño almacén que tenemos aquí para hacer el nuevo almacén grande, que es la nave que se ve allí. ¿Y esto al fondo? Eso es más reciente? Sí, ese almacén del fondo que se ve allí es el último que se ha hecho, que digamos que es del año 2003, más o menos. ¿2003? Sí. Han pasado ya 10 años. Se pasó. No, yo me creí que hace 2 años. Y más de 10, sí. Y si queréis pasamos y lo vemos, porque ahora mismo es el almacén vivo. Es donde cuando llega una cosa de una excavación, es a donde llega.
Bueno, lo hemos protegido un poco el suelo porque estamos trabajando todavía en él. Como veis, es un almacén que almacenamos en altura, en palés, y también tenemos algunos armarios, algunas vitrinas con materiales más selectos. Pero en este espacio tenemos, digamos, lo vamos a ver ahora, los materiales de excavaciones, incluido pinturas y mosaicos, que no están expuestos desde el año 98-99 hasta la actualidad. O sea que solamente falta lo que está expuesto o los materiales grandes que los tenemos en el patio, protegidos, bajo techo, bajo cubierta, grandes piezas de columna, de capiteles y demás, que eso están en el patio de almacén, que lo veremos ahora. Pero digamos que este es el almacén vivo del museo. Aquí entran las colecciones. Si un arqueólogo está excavando, por ejemplo, esta excavación acaba de entrar este año, llegan y se almacenan aquí. Primero provisionalmente, luego hacemos un inventario ya propio del museo, porque vienen con el inventario que nos deja el arqueólogo de la excavación. Ahí, ¿no? Y, como decía antes, esto nunca termina, porque en nuestro caso estamos dándole la segunda vuelta de inventario, incluyendo fotografías, a lo que antes no tenía fotografías. Por ejemplo, la idea es, como decía antes, que un investigador de cualquier sitio te pregunte por una pieza en concreta y tú le puedes decir, tengo la cerámica del tipo que tú me pides, o tengo un metal del tipo que tú me pides en tal caja, en tal caja, en tal caja, y que podamos facilitar la investigación, que es una parte, como decía, una parte muy importante del trabajo del museo. Esqueletos sabemos que hay 4.000 y pico, más o menos. Sí, eso no están aquí, los esqueletos están en otro almacén, lo vamos a ver ahora. Y piezas aquí habrá miles, ¿no? Pues mira, hay un... Porque habrá chiquititos. Claro, aquí hay un problema de concepto, porque cada 3 años hay un cuestionario que llega al Ministerio de Cultura de Museos absolutamente detallado, en los que te dice cuántas piezas tienes. Y yo siempre, en la columna que tiene de comentarios, siempre le digo que eso es imposible de evaluar porque no podemos equiparar un fragmento de piedra que puede estar siglado, es decir, alguien puede haber escrito a tinta una pieza con la Amazona, que es una pieza. Entonces la cuestión es, ¿a qué llamamos pieza? Nadie discute que un capitel o una columna es una pieza, pero claro, en cada una de estas cajas puede haber trocitos, lo que encontramos los arqueólogos en una excavación, trocitos de cerámica, de piedra y demás, que a veces están inventariados uno a uno por los arqueólogos, dependiendo del tipo de excavación, el tipo y lo metódico que sea el arqueólogo, puede tener un inventario a nivel de... La Amazona y está catalogada una piececita de 1 centímetro. Entonces, claro, aquí la cuestión es muy difícil estimarlo. Lo que no les podemos decir es pues la cantidad de cajas que tenemos, que ahora mismo no te lo puedo decir, porque de memoria no quiero confundirme, o la cantidad de palets. Pero estamos viendo, por ejemplo, como vamos a ver ahora, lo que ha entrado de excavaciones y se almacena en cajas del año 98 hasta la actualidad. Por ejemplo, toda esa pared del fondo es del salón. Todo esa pared del fondo del salón y no incluye los esqueletos que están de la excavación del salón del 97 al 2004. Hace 20 y tantos años. Y no solamente, porque hay algún material aquí y luego hay materiales grandes en el patio, que lo veremos dentro de un momentito, y luego está lo que ya está expuesto. Bueno, mosaico de Océano, la Amazona y el resto de esculturas que están ya expuestas en la sala. Mi ignorancia. Una pieza de esta, que está ahí almacenada y ya guardada y tal, ¿eso está en el ordenador metido y se sabe esa pieza lo que es? ¿O todavía no está a ese nivel? No está. Debería estarlo. Estamos en ello. La cuestión es que lo que queremos es que esté incluso con una foto. Y en eso estamos ahora mismo. Pero sí que tienen, por ejemplo, en el salón, en la excavación del salón, tienen identificado su número, tienen unas siglas, si nos las acercáramos podrían volver un numerito escrito a tinta. Mira, por ejemplo, un numerito escrito a tinta, Plaza España 97, que es la sigla que llevamos los arqueólogos. Entonces nosotros lo que queremos es que en el futuro más inmediato podamos tener PES, que es Plaza España 97, es de la primera fase de la excavación. Y esto me dice qué es lo que es. Ese es el número de inventario, digamos. El número de... ¿Qué es lo que es esa pieza? Y entonces, pues esto es un fragmento de cornisa o de elemento arquitectónico romano. La idea es que, insisto, esto nunca se ha determinado. Pero, por ejemplo, estamos ahora mismo trabajando, que veo que no tenemos la luz, está encendida, habría que encenderla. Estos son los materiales con los que estamos trabajando hasta la semana pasada con 2 chicos de Écija, licenciados en Historia, que están haciendo el máster de Patrimonio Histórico de Valladolid y estamos haciendo esta etiqueta en la que estamos incorporándole fotografías del material selecto. Esto se está haciendo ahora mismo, o sea, porque hasta ahora no tenían una etiqueta tan detallada como esta. K15, V3... es unidad estratigráfica, es el estrato. V38. Ese es el nombre de la algodonera, la parte de la algodonera, que como sabéis se estaba urbanizando entre el año 98 y el año 2000, 2001.
se urbanizó lo que es lo que está ahora, 13, 14, 15, 17. y salió una necrópolis romana. Entonces, Está muy bien detallado, ¿eh? Entonces, la idea es que todo esto está obviamente en el ordenador y que cualquier arqueólogo que nos pregunte, ¿tendrás cerámica de paredes finas, romana de paredes finas procedente de tumbas? Pues podemos decir, pues mira, pues en la caja 15 de... Ellos han estado ayudándonos a nosotros haciendo una práctica en un museo, pero claro, es que tienes que tener en cuenta que eso puede venir un arqueólogo, como pasa habitualmente, que te venga desde cualquier país del mundo, de España o del mundo, diciendo, necesito estudiar esculturas romanas. Obviamente las grandes ya están muy estudiadas, pero necesito estudiar escultura romana, incluidos fragmentos pequeños. O necesito estudiar, te pongo un caso concreto, vidrio de ventanas romanas, que es una cosa muy rara, poco conocida, y que todo el mundo nos decía... Esta es una conservadora que ahora hizo su tesis doctoral, que todo el mundo le respondía en todos los museos que de eso no tiene. Nosotros no le dijimos eso. Yo ya sabía que aquí había vidrio de ventana, ¿no? Vidrio de ventana de vidrieras romanas, que es una cosa muy rara y un objeto propio de gente muy adinerada, muy raro, pero lo había. Yo sabía que lo había, aunque algún arqueólogo de hecho no se había dado cuenta, porque es un material difícil de identificar, ¿no? La cuestión es que hicimos una búsqueda que nos llevó un tiempecito, caja por caja, de todas las excavaciones en las que podía haber vidrio romano. Bueno, pues todo eso ahora está fotografiado y el siguiente que venga pidiendo vidrio de ventana ya podemos darle hasta las fotos, que luego el material habrá que sacarlo igualmente, pero que tendremos ya previamente a cualquier petición o justo inmediatamente después de la petición las fotos de esos materiales. Esa es la idea, o sea, es decir, que el nivel de detalle alimentario siempre sea mejor de lo que es cuando lo entrega el arqueólogo, mejor de cuando nosotros lo hemos hecho aquí por primera vez, y ahora estamos, insisto, en la segunda ronda de inventario, y esto probablemente no tiene, seguramente dentro de 2 años, si terminamos el almacén entero, volvemos a hacer una ronda de perfeccionamiento de los inventarios. Entonces, esto, por lo que yo estoy viendo, estas son piezas que nunca se van a poner en el museo, por muy grande que se amplíe el museo, otros sitios dentro de 20 años. Porque una piececita de cornisa, eso va a quedar siempre para estudio y para investigación, ¿no? A ver, claro, cornisas. Hacer una pregunta zurda. Te diría que cornisas como la que acabamos de ver aquí, pues no se van a exponer, porque seguramente en un museo en el que no tengan ninguna cornisa las pondrían, pero es que nosotros tenemos cornisas mucho más completas y además tenemos decenas. Si hay, mira, vamos a ver esto. Si hay material, observa que todo esto, la verdad es que estamos sin luz, voy a encender la luz ahora. Todo esto son fragmentos de frisos y cornisas romanos solamente del salón. Como te puedes imaginar, son interesantes, pero no todos son expositables y además porque tenemos mucho más completo. Voy a encender la luz. Bueno, hay que decir que está recién recolocado, pero bueno, sí, que estaba más o menos así antes de desmontarlo el verano pasado. Y para el poco personal que hay. Porque es que habéis 5. Eso es cierto, eso es cierto. 4. Eso es cierto. Para sentirte orgulloso y satisfecho. Por eso. Y los exijanos, a su vez, sentirnos orgullosos. Pues también te digo que a mí me gustaría ir más rápido, pero vamos todo lo rápido que podemos. Lo importante es tener claro el objetivo y sin prisa, pero sin pausa. El tópico que se dice, efectivamente, la idea es que cada caja, ahora mismo no todas lo tienen, todo ese sector ya tiene su etiqueta perfecta. Estamos ahora mismo con esto, nos faltan estos 4 palés, ahora mismo de las excavaciones hasta la excavación del salón, digamos que vamos cronológicamente, de ahí arriba es 98, 99, 2000, 2001, 2002, y ya nos metemos con la excavación del salón que se empezó a entregar aquí a partir bueno, sobre todo a partir de 2002, 2003. Esto tiene inventarios, aunque no veamos las etiquetas, tiene ya un inventario, pero ese inventario lo vamos a mejorar poco a poco. Antonio, nada más, no te hablo del museo de fuera, de esto, de lo que estamos viendo, de los almacenes. No sé si igual en fuera de juego, pero bueno, como estos son conversaciones. Hay confianza, hay confianza. Así muy cercanas y muy familiares, como yo le digo. La pieza más antigua que hay aquí, ¿de qué siglo será? Pues, no, es fácil responderte, lo más antiguo que hay aquí es material paleolítico,
que es herramienta de piedra del Paleolítico inferior o medio, estamos hablando medio millón de años, más o menos, que aparecen en los arroyos, incluso probablemente en algún caso más, en los arroyos, en toda la zona de la terraza del río Genil en torno a Écija, y hay zonas en las que hay yacimientos interesantes, se están todavía por estudiar, y aquí están en cajas, no las puedo ver ahora mismo porque están guardadas en cajas. De medio millón de años. Sí, es lo más antiguo que encontramos en esta zona y probablemente habrá cosas un poco más antiguas. Algunas cosas están expuestas en la sala de prehistoria, digamos que es lo más antiguo. Dicho esto, hay que decir que la prehistoria de Écija está prácticamente por estudiar. Y aquí, en todo el territorio de Écija, no se ha hecho nunca una excavación prehistórica. Y tenemos 1000 kilómetros cuadrados. Nunca se ha hecho una excavación prehistórica. Y estamos hablando de eso, de medio millón de años hasta, digamos, lo que llamamos protohistoria, que es el inicio de la historia, pues el 1800, hasta la época del bronce final, la época tartésica, digamos, estamos hablando de medio millón de años. No va a ser tan rico lo que se encuentre en calidad y en cantidad como lo de los cartésicos romanos, ¿no? Hombre, sí. A ver, en cantidad, no sabe, claro. Cantidad hay muchísimo material paleolítico, lo que pasa es que es un material muy concreto. Lo que hay aquí son yacimientos al aire libre, no hay cuevas en Écija, como sabéis, entonces es difícil que haya conservación de material orgánico, de hueso o de madera, mucho más difícil, que eso es rarísimo. Pero lo que sí que hay es buenas colecciones de material sobre piedra, sobre cuarcita sobre todo, algo de sílex, pero sobre todo de cuarcita, y hay concentraciones, hay yacimientos muy interesantes que están por estudiar del Paleolítico en la zona de las terrazas del Genil, sobre todo los arroyitos que van a dar al Genil. Hay bastante material, hay algún yacimiento interesante. A los chavales que están estudiando, sí, como todo. Aquí tenemos ya los primeros materiales depositados, en algunos casos por particulares que han dado con material y los han traído aquí, y aquí están, para que en un futuro, cuando se haga un trabajo específico, pues se pueda también referir al material que tenemos en el museo o programar una intervención científica futura de una excavación o una prospección del Paleolítico, revisando primero lo que ya hay guardado en almacenes del museo, por ejemplo. No he dicho una cosa, porque yo sé que aquí las piezas vienen todas de excavaciones, de obras de piso, de tal, vale, de allí de los picaderos. Pero has dicho una cosa, colecciones particulares. ¿En qué si conocen la ley a fondo para este tema, si yo en mi casa, viviera en una casa palaciega antigua y tal, hiciera ahora y encuentro una pieza, como ciudadano, ¿la ley me obliga a entregarla al museo o cómo está eso? Eso tendrá que estar de alguna... Digo, no necia, en toda España, eso tendrá que estar desarrollado, ¿no? Bueno, vamos a... Antiguamente no, pero ahora sí, ¿no? Vamos a decirlo de forma más llana posible. Cuando hablamos de una ciudad histórica como Écija, obviamente ya está en los programas, en los planes de protección del casco histórico, está incluido la exigencia de excavación arqueológica ante las obras. Entonces, nunca debería producirse un hallazgo que no sea por casualidad. Arando el campo, en el caso de Écija, o al tirar una pared en la que aparezca de repente una piedra romana reutilizada, como puede suceder. Un arroz con 30, 20 o 200 monedas. Entonces, la cuestión es que todo eso es patrimonio histórico, pero efectivamente hay una diferencia entre por ejemplo, en Écija tenemos capiteles romanos o medievales en casas, en patio de casas que a lo mejor llevan 100 años en esa casa. Entonces, no se trata de que venga la Junta de Andalucía, propietaria de todo el patrimonio arqueológico de Andalucía, por definición, a expropiarte una pieza que tengas en tu casa, porque no es ni es la idea ni la finalidad. Pero sí que hay que decir que las colecciones particulares, la Junta de Andalucía, ante el descontrol que ha habido aquí entre los años 60, 50, 60, 70 del siglo XX y digamos incluso llegando al siglo XXI, dio un plazo para que se declararan las colecciones particulares que pudieran recibir algún tipo de protección y de aceptación de esa condición particular. Ese plazo ya pasó en su momento. Insisto, no quiere decir que a nadie le vaya a ir a su casa a expropiarle lo que tenga, pero sí que es importante que las piezas se conozcan. Yo siempre le digo a todo el mundo, aprovecho la ocasión que me brinda, que el que sepa que tiene algún material en su casa, yo desde el museo le ruego que si puede, nos lo haga, nos lo enseñe. Nosotros nunca vamos a mandar a nadie a la fuerza pública a expropiárselo, pero sí que vamos a estudiarlo, fotografiarlo y demás. A veces hay cosas muy interesantes en casas particulares y demás. Y no hablo ya de la gente que ha ido a buscar al campo
sabéis que está completamente prohibido, pero se sigue haciendo, un poco, pero se sigue haciendo con detector de metales, eso es otra cosa, ¿no? Estoy hablando de piedras que puede haber en una casa. De todos modos, la filosofía del museo es todo lo que esté en una casa particular, si podemos verlo, fotografiarlo, tenerlo aquí en un momento dado o no, bueno, por lo menos lo conocemos, lo fotografiamos y lo estudiamos. Y vuelvo a decir una cosa, nosotros no vamos buscando tesoros. A nosotros nos da igual que sea un trocito de cerámica que una moneda de bronce. No vamos buscando, no nos interesan más las monedas de oro que las de bronce. Nos interesan... Eso, no vamos buscando, esa frase está muy bien dicha, Antonio. No vamos buscando tesoros. Una moneda no es más interesante por ser de oro, en el caso nuestro. O sea, a lo mejor preferimos saber de dónde viene una moneda de bronce que no vale un duro, pero que nos da información sobre un yacimiento. Y la filosofía nuestra no es nunca expropiar cosas a nadie. Si podemos conocerlo, yo, desde estos medios que me brindas, le digo a todo el mundo que siempre es bueno que lo conozcamos, que lo fotografiemos. Y de hecho, eso incluso de alguna forma demuestra la buena fe de la persona que tiene en su casa una pieza antigua. Yo llevo aquí 23 años, yo no he mandado todavía nunca a la policía o a la Guardia Civil a traer una pieza que estuviera en manos de un particular. He hablado, hay veces que nos han dicho te la dejamos en el museo, hay veces que han dicho te la dejamos para que la estudies y me la devuelves, y hay veces que me han dicho no te la dejamos, no queremos, yo lo acepto. Pero si alguien tiene alguna pieza que le parezca interesante, pues yo lo agradecería que la viéramos, la estudiemos, la fotografiemos y... Pero igual cuando tú nos estabas hablando de los mosaicos, que muchas veces me dijiste que el mosaico se ve, se referencia, se fotografía, se toma nota, pero se tapa, se protege y la obra sigue para adelante y allí está. Y allí aquí está. Tenemos uno, detrás de este muro hay uno muy interesante que no se determinó que hubiera que extraerlo. Sí. Mientras no se destruya, se puede dejar ahí, en determinadas condiciones de protección y demás. Efectivamente, en una ciudad como Écija es que está todo lleno de todos los casos que te puedas imaginar. Mosaicos que se extrajeron y están en el museo, mosaicos que se estudiaron y se volvieron a tapar, mosaicos que en los años 60, 70 se destruyeron. Aquí tenemos todo tipo de ejemplos en Écija como muestra de la riqueza y de la complejidad del patrimonio arqueológico en un casco urbano como tan rico como el de Écija. Estupendo. Bueno, no hay cosas que creas que debemos de conocer de este almacén, porque ¿cuántos hay? ¿2 o 3 almacenes? Almacenes hay 4, pero digamos que este es el principal. Antonio, perdóname, no te vayas a reír, ¿eso que es una bañera? Es una bañera... Ah, pues mira, yo qué sé, porque yo me he suelto unos disparates en los vídeos. Es una bañera de tipo romano, que es verdad que a veces se utilizan también como sarcófago, sí. No creo que sea el caso, pero el problema es que esto estaba no en una colección particular, aunque procedía de que un particular aparentemente lo compró en Marchena, no viene, según pensamos, porque no hemos podido confirmar todo lo que queremos saber. Estaba en la Doma, se utilizó en su momento para templar herraduras y luego como abrevadero, y está aquí por préstamo temporal del Ministerio de Defensa, que es el propietario de la pieza. Está muy bien conservado. Está completa, es mármol. El problema es que estamos todavía estudiándolo porque es un tipo de bañera que es romano, pero que se imitó en el Renacimiento, en el siglo XVI, y el neoclasicismo del siglo XVIII, y no está claro que sea verdaderamente romana, estamos en ello. En cualquier caso, se la pedimos en depósito a los militares, hubo que hacer un convenio con el Ministerio de Defensa y un seguro para traerla desde la Doma hasta aquí, ha habido que hacerle... Pero de momento, y aquí lo puede ver, que está procedente de Cuartel de la Doma. Solium. Sí, Solium es el nombre en latín. Y Ministerio de Defensa, Centro Militar de Cría Caballar. Es el propietario, digamos, aquí en la parte baja, como veis, tenemos piezas grandes. Me ha llamado la atención en las piezas, y a lo mejor hay piezas aquí más importantes que esta un montón. Hombre, bueno, yo que me ha llamado la atención. Esta es muy singular, la cuestión es que... Pero no sabes si es bañera o sarcófago. No seguramente sea bañera, pero el problema es que ni siquiera estamos completamente seguros de lo que parezca, que venga de Marchena. Viene de una compra, de un derribo, de una aparentemente... y de un particular, ¿no? Aquello con una ánfora de aceite, ¿no? Esto es una ánfora, pero de salsa de pescado, de conserva de pescado, el famoso garum, o liquamen, o muria, de época romana, del siglo II, seguramente. Estas son ánforas que llegaban importadas a Écija, seguramente desde la zona de Estrecho de Gibraltar o de Málaga,
Tenemos alguna expuesta en el museo de este tipo. Es un tipo de ánfora que es muy conocido, se parece más a las de vino, pero esta es de salsa de pescado. Esta viene de la algodonera, de la zona de la algodonera. Que te llega todo hecho pedacillo y ustedes lo reconstruyen aquí. Esta estaba solamente en... Esta fue fácil, como voy a ver, son dos o tres, son pocos fragmentos, pero estaba dentro de un silo antiguo y entonces estaban todos los fragmentos, se pudo restituir bien. Estupendo. Y si queréis, vamos a ver en el patio principal, colecciones. Bueno, lo hemos dicho muy de pasada, esas estanterías estrechas son pinturas y mosaicos romanos. Y parecen cuadros. Ajá. Claro, pues son planos, digamos, son materiales mucho más planos, son pinturas y mosaicos de Écija. Mosaicos, ahora mismo, el único mosaico, digamos, que nosotros expondremos cuando tengamos tiempo y medios es el que se sacó del ayuntamiento, que a su vez había sacado del gimnasio del convento de la Merced, del colegio de la Merced. Los demás mosaicos que hay son muy simples, son geométricos, blancos y negros y demás. No lo vamos a exponer seguramente, porque tenemos muchísimos mosaicos, digamos, mucho más destacados, expuestos, y todos los que importantes, menos este, están ya expuestos, ¿no? Pero están aquí guardados, obviamente. Y aquí tenemos alguna muestra de colecciones particulares. Aquí, sí, estas son las colecciones particulares que están donadas o depositadas al museo. Por distintos... De cobre, ¿no? Entonces hay mucho material metálico porque hay parte que viene de la búsqueda con detector de metales. Aquí lo importante es que sepamos, por ejemplo, la zona de la que proceden, porque, como decíamos antes, no es lo mismo una moneda que puede ser maravillosa, pero que no tenga procedencia, que otra moneda a lo mejor menos maravillosa o menos cara. Yo de precios no tengo ni idea porque no podemos ni comprar ni vender, pero que tengamos la procedencia. Entonces esa pieza que estamos viendo ahí que pega la cabeza con dos ojos, ¿seguro que? Esto es una pesta de telar, es de un telar grande, para mantener tensos la urdimbre de un telar, pero es probablemente o romano o quizá un poquito anterior. Una cabeza con dos ojos. Sí, la verdad es que lo parece. Ya. Y aquí hay dedales romanos, dedales islámicos, hay un poco de todo. Como corresponde a una colección particular, hay un poco de todo. No, aquí hay mucho metal, plomo, hay básicamente lo que está viendo ahí arriba es material metálico, plomo, hay cosas de piedra y hay cerámica romana, de todo, son colecciones particulares, pero que tienen su interés también. Aquí, mira, ya que estamos, te voy a enseñar, esto es un armario que hicimos con una subvención de la Junta y de la Universidad de Sevilla, y en este armario tenemos una parte de las inscripciones que no están expuestas en el museo. Pero no de lápida, ¿no? Sí, hay de todo. Hay inscripciones romanas, una al menos de época antigua visigoda. Este armario que construimos con Rafael Armenta, que era un genio para estas cosas. Y estas sí que algunas probablemente se expondrán en el futuro, pero lo de siempre. No todas. Unas son fragmentarias. Esta es una lápida romana importante que habla más de edificios de basílicas construidas en Écija, y esta pieza en su día probablemente la expongamos. Y hay un poco de todo, hay material muy interesante. Esta es la única inscripción funeraria que ha salido de la excavación del Salón, en este caso es de época visigoda, de un religioso llamado Sapatio, y es una pieza muy interesante que esta seguramente también se expondrá, ¿no? Pero luego hay pequeños fragmentos como este que tenemos aquí que no se llegarán nunca a exponer seguramente, pero hay que estudiarlos, obviamente. Y eso que me parece un ladrillo. Y esto es un ladrillo romano, un ladrillo, que está aquí porque tiene una marca en relieve. Yo digo es un ladrillo romano, efectivamente. Muy bien. Muy curioso el armario. La verdad es que funciona bien. Como veis, el almacén funciona para aprovechar el espacio. Almacenamos en altura. Claro, el torito. En este espacio que ahora mismo está sin aprovechar todavía, expondremos con esta ventana una parte de los esqueletos del salón, que todavía no hemos tenido tiempo de trasladar, pero seguramente en un futuro próximo podremos ver aquí parte de las cajas con los materiales antropológicos del salón. Y aquí en el patio tenemos bien protegidos con techos las piezas grandes que obviamente primero son de piedra, no tienen demasiado problema. Imagínate lo que es mover, y estas columnas que estamos viendo, estas dos columnas que vienen de la zona de la iglesia de Santa Cruz,
están retocadas en época posterior al mundo romano, quizá en época visigoda o quizá en época islámica, pero hay que tener en cuenta que estas columnas medirían 8 metros de alto en una sola pieza. En una sola pieza. Una altura, claro. Son de un sitio enorme. Es lo más ancha que tú tienes aquí, ¿no? Hay otra quizá un poquito más ancha, pero esas son de las grandes, ¿no? Y pues aquí tenemos columnas romanas republicanas, romanas imperiales y alguna de época de la Edad Moderna. Y un poco de todo. Por ejemplo, ahí mucho de lo que vemos en esa dirección es también del salón, de la excavación del salón. Aquí tenemos, aparte de más columnas, inscripciones romanas abajo y modernas, siglo XVI o XVIII, en la parte de alta. Aquí vemos eso, un poquito hasta qué punto aquí... ¿Esto también es del salón, Antonio? ¿Esta de aquí, No, grande? sí. No, esta viene del río, de la zona de la isla del Castillo. ¿Y eso qué? ¿De una casa Es muy interesante, es una inscripción romana dada a vuelta y reutilizada como pie de altar de una iglesia de época tardoantigua o visigoda, que tiene su huequecito para las reliquias que van dentro de... Que son un elemento fundacional de cualquier iglesia cristiana. Entonces estos huequecitos eran para colgar una reliquia y luego poner aquí encima la mesa de altar. Le dieron la vuelta, porque la inscripción ahora mismo está boca abajo, ¿no? Y viene del campo y esta está entregada por un particular. Viene del campo pegado al Genil, en la zona de la isla del Castillo, o sea, en término municipal de Écija. Esta es una dedicatoria de mediados del siglo III después de Cristo, una dedicatoria de la provincia inmune, está roto pero se puede restituir, devota del numen del emperador, o del espíritu del emperador. Es interesante porque una inscripción como esta, es curioso que esté en Écija, porque lo normal es que una inscripción que hace la provincia esté en el foro provincial, que sería en Córdoba, la capital de la provincia. Sin embargo está en Écija, y hay quien ya llega a plantear que a lo mejor en algún momento provisional, quizá por un terremoto o una catástrofe en Córdoba, ha habido aquí un traslado de las estructuras administrativas de la provincia, porque tenemos dos, una que está expuesta ya en el museo y otra que está aquí, en las que se menciona la provincia inmune. La inmunidad es una inmunidad fiscal ante un acontecimiento concreto, es decir, que se exhibe de impuestos temporalmente. La población. Nosotros nos quejamos de los impuestos, pero los impuestos son el centro de, digamos, No de pista ni idea que con los quiere decir que los romanos pagan probablemente la carga fiscal superior que tenía cualquier romano a la que tenemos nosotros, y en este caso esta inmunidad provincial es que se ha eximido a la provincia bética de pagar un impuesto por algún problema puntual, seguramente. Muy bien. Y veis la cantidad de capite. Siempre puede estar más, pero siempre puede estar más. Hombre, Esto es mérito de Jesús Palacios. Pero que pase un almacén, que a mí me encanta, porque yo siempre he dicho que donde hay limpieza, hay orden. Mira, esto es mérito de Jesús Palacios y que lo ha aprendido también de la experiencia con Rafael Armenta, que a su vez lo aprendió de su padre, y es esa frase que has dicho tú, o muy parecida, la he dicho siempre, que es fundamental que un taller se limpie todos los días, porque eso genera ambiente de trabajo. Estas son las esculturas que coronaban el mirador de Peñaflor, que se desmontaron y se trajeron aquí, pero ahora ya hay un equipo de una restauradora que está trabajando en la rehabilitación del mirador de Peñaflor, ahí en el salón, y esto van a colocarse otra vez en el edificio. Ves que tiene aquí la restauradora del museo le ha hecho una media limpieza, ¿veis que tiene media? Es una cosa que hacen los restauradores. La mitad de izquierda está limpia, la mitad de derecha, según lo vemos, está... Sí, esos son el siglo XVIII, son alegorías de la fe, la razón, la justicia y demás, que están coronando el ático del mirador de Peñaflor, el que está ahora mismo en rehabilitación en el salón, vamos. Donde estaba el estanco. Es que me ha llamado la atención. Esas se trajeron aquí cuando se desmontaron, pero volverán al edificio, por eso están aquí ahora mismo, porque se lo van a llevar inminentemente. Estos son tinajas, como yo digo. Aquí hay tinajas. Esa de ahí es muy curiosa, la de la izquierda de todos es musulmana, está del revés, pero abajo veis una marca hecha con una caña, con unas letras árabes que dice Hassan, que probablemente es el nombre o del propietario o del fabricante de la tinaja. Las otras son, la mayoría son ya de época bajo medieval o moderna, siglo XV, XVI, XVII, pero esta es de una excavación de Écija y es de época islámica. Y cuando hablo de almacenes, yo no suelo ser muy dado al autobombo, no me gusta, pero tengo que decir una cosa, que aquí en su momento tuvimos una visita de los arqueólogos municipales o parte del sistema arqueológico municipal de Roma, de la ciudad de Roma,
nada menos, y que cuando estaban aquí les vi que empezaban a hacer fotos del almacén y de todo el almacén. Y me sorprendió, les pregunté que si le interesaba algo en particular, y dijeron, no, queremos hacer fotos del almacén para contarle a nuestros políticos de Roma cómo se organiza un almacén, cómo se podría organizar un almacén en Roma. Yo, pues me llenó de orgullo, yo que he trabajado en Italia y en Roma, que en la modesta medida de un museo de Écija seamos el modelo de un tipo de almacén arqueológico de una ciudad. Y eso. Y te aseguro que el presupuesto que tiene en Roma no es el mismo que el nuestro. Te lo aseguro. Bueno, cosas aquí interesantes, alguna pieza. Aquí hay un poco de todo. Hay siempre como todo, siempre habrá. Hay, fíjate, este, por ejemplo, es digamos, un pilón que probablemente sea de época romana. Capiteles y basas, sobre todo capiteles de época romana republicana o romana imperial. En fin, lo que vemos en Écija es que es una ciudad que siempre ha tenido una vinculación, una riqueza enorme vinculada a la agricultura, en época romana a la exportación del aceite, y eso los romanos ricos lo traducían en obras suntuarias, en intentar dejar grabado en piedra, tanto artísticamente como en inscripciones, la importancia del poder y de la generación de una aristocracia local, ¿no? Primero de las casas de ellos y después Y luego los edificios públicos del entorno. Fijaos, por ejemplo, mira, me preguntaba, eso es, si lo puedes ver, es el podio, es la esquina, una pieza del podio de un templo que estaba en la manzana más o menos de enfrente del museo, entre el casino y la calle Miguel Cervantes, la avenida Nueva. Sí. Esto salió en excavación arqueológica y es probablemente la pieza de un templo o un edificio muy monumental que teníamos justo enfrente del museo. Es una sola pieza de mármol magnífica, vamos a verla también desde el lateral, porque creo que vale la pena. Además se ve muy bien que es la esquina y aquí veis la delicadeza de una labra que se hacía obviamente a mano, con cincel, y se pulía a mano. Y ahí si lo ves al fondo ves que es una esquina, es una pieza completa, digamos, es la esquina con las grapas. Aquí tenemos el agujero y la grapa para agraparlo al podio y dejarlo fijo. Es una maravilla de pieza, que además aquí tenemos una sección perfecta porque es una pieza completa. Una pieza completa no está prácticamente rota. Y ya allí más de lo mismo, ladrillos, ¿no? Ahí hay ladrillos del salón, como te decía, de lo que estamos viendo ahora mismo, gran parte del salón, gran parte. Una base ática de mármol del tipo de columnas que tenemos en Santa Bárbara y que tenemos alguna aquí, pues eso, un poco de todo. Antonio, desde tu punto de vista técnico y estudioso del tema arqueológico y como eso, hombre, los dolores de cabeza, los quebraderos de cabeza, los malos ratos que nos hizo pasar durante una serie de años el salón, por unos motivos, por otros, aquello ya pasó, aquello historia, pero a mí me gusta siempre quedarme con lo positivo. Yo soy así, contra más años voy mejor. Rafael, ahora discutes poco. Digo, ¿para qué? Quedarte con lo positivo. Y al final, con todos los problemas que tuvo aquellos dolores de cabeza, diretes, patín, patatán, al final yo creo que para Écija, para el presente y para el futuro, creo que ha quedado ahí, ¿no? Creo que hay que pensar en positivo dentro de todo aquello, ¿no? Yo soy de la misma opinión. Obviamente hay cosas que se podrían haber hecho de otra forma. También es fácil juzgar en el año 2022 cosas que hicieron en el año 97, 98, pero al menos arqueológicamente sí que hay que decir que nos ha dejado, tantos años de excavación en el salón, nos ha dejado una colección antropológica única en el mundo, y es increíble por el tamaño que tiene. Ya decíamos que son más de 4.000 esqueletos. Única, es decir, como colección de excavación, de colección antropológica de esqueletos humanos de un yacimiento, hasta donde sabemos, es el doble de la siguiente que hay en la Universidad de Missouri. Y además, probablemente en el British Museum tendrán más de 4.000 individuos guardados, pero no son 4.000 individuos de una sola excavación. Entonces, eso, que es lo que estaba debajo del suelo de la plaza cuando se empezó la excavación y la obra, y luego lo que había debajo de los esqueletos islámicos y los 40 esqueletos visigodos, que son casas romanas de particulares y parte del foro de la ciudad. Obviamente, esa excavación nos ha permitido conocer en extensión, en el único sitio de Écija donde es posible la excavación
en extensión, porque no hay una plaza como el Salón, que además como plaza había estado protegida durante los últimos 500 años, y eso es obviamente un conocimiento y una riqueza en materiales que durante muchas décadas se va a seguir estudiando, porque todavía aquí se puede seguir estudiando durante décadas, y además la ciencia avanza revisitando trabajos y publicaciones que se han hecho anteriormente. Digamos que el volumen de materiales y de información que hay aquí es una herencia que tenemos para el conocimiento de la ciudad en los últimos 2000 años, que son los que hay en el Salón, y eso lo tenemos aquí ahora mismo en parte almacenado, y eso es una cosa buena. Y ya que te tengo, voy a aprovechar. La pregunta que nos hacemos mucho, y este servidor el primero. Yo siempre nací en un cementerio fuera de las ciudades. Pero claro, un cementerio en el centro de una ciudad, ¿cómo es posible? A no ser que la ciudad estuviera por la parte norte, suroeste, oeste, y igual que el cementerio estaba al lado de Manzubía y después se fue para allá, más para el valle. ¿Cómo es ese cementerio tan grande en el centro de una ciudad? ¿Es porque lo que yo digo, que estaba en la periferia? No exactamente, te voy a decir, los cementerios romanos estaban por definición fuera de las ciudades, porque las leyes romanas establecían que un cementerio no podía estar dentro de la población. A partir de la cristianización empieza a haber iglesias con basílicas, con enterramientos primero de mártires y luego enterramientos que se llaman ad mártires, enterramientos de población, que se entierran en un lugar en la que hay una figura venerada. Entonces, a partir de, digamos, del siglo V, VI, sí que puede haber algún enterramiento dentro de las ciudades. Y precisamente eso es lo que probablemente sucedió en el Salón, que había ya un pequeño cementerio de los siglos VII y VIII cuando llegaron los musulmanes. Los musulmanes no dicen que los cementerios tengan que estar fuera de las ciudades, no es un canon, pero es lo habitual es que estén fuera de las ciudades. ¿Por qué en Écija tenemos en el centro de la ciudad romana, que es el centro de la ciudad actual, un cementerio tan enorme? Yo te doy mi opinión, que todavía digamos, no hay un estudio definitivo. Yo lo que creo es que en Écija sucede algo que se ha visto en otras ciudades del imperio, es que una ciudad que había sido muy grande en el siglo I, II y III de nuestra era, pero que a partir de ese momento empezó a contraerse. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que se contraiga de una forma unívoca, que simplemente se contrae en torno a un espacio, sino que probablemente hay distintos núcleos. Y entonces, entre las zonas que habían sido ciudad y que estaban en ruinas o medio abandonadas, había espacios que ya no estaban habitados. Y en el caso de Écija podría haber un núcleo habitado cerca de la iglesia de Santa Cruz y otro núcleo habitado cerca del picadero y demás. Y alguno más habría seguramente. Pero entre medias había zonas pseudo abandonadas. Y entonces, en las que ya había un cementerio cristiano. Entonces, yo creo que los musulmanes aprovechan el hecho de encontrarse una zona en la que se puede, ya hay un cementerio y se puede ir ampliando un cementerio. ¿Qué sucede? Que luego la ciudad en época musulmana vuelve a crecer, vuelve a densificarse y entonces queda envuelto ese cementerio otra vez por construcciones. Es un caso que es muy, muy curioso, no es único en la península ibérica, hay algún caso en Murcia, pero es bastante singular. Y lo que creo que nos da pistas es de cómo una ciudad que había sido muy grande en la época romana se convierte en otra cosa, porque aquí siempre ha habido una ciudad, aquí no ha desaparecido nunca la ciudad. Y el centro de Écija era el centro de la ciudad, el centro de Écija actual, el Salón, era el centro de la ciudad romana. Pero la ciudad ha cambiado de forma, en los últimos 2000 años ha crecido y se ha contraído elásticamente, digamos, en los últimos 2000 años. Pero Écija empezó, corrígeme, por el picadero, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Después... Écija, antes de ser ciudad, era un poblado en el picadero. Pero cuando se convirtió en una colonia romana creada ex novo con las calles cuadriculadas, digamos, el centro era más o menos el Salón, más o menos, digamos. Y entonces, lo curioso es que seguramente, a partir del siglo III, ahí se generó un espacio que era susceptible de ser utilizado de cementerio porque no estaba habitado. Por las razones que están por estudiar, pues ya digo, creo que tienen que ver con que la ciudad, obviamente, perdió densidad de población a partir del siglo IV, seguramente. Y luego la volvió a ganar durante todo el periodo musulmán. Pero de época romana, según me explicó a mí el chaval este joven que me sorprendió el otro día, a pesar de su juventud, los conocimientos que tenía, que le hice un vídeo a Javier Ostras, que me disculpe, que explicó en una conferencia el plano de Spínola, que la distribución urbana de Écija de las calles es musulmana, no es de época romana. Me explicó él. No sé, a lo mejor hay disparidades. Yo diría que... Yo digo la calle Miguel de Cervantes, que si es recta, dice, pero después las calles
la de... Claro, exactamente es recta porque se abrió en 1880. ¿Sí? Ya, sí, también lo No... A ver, no, yo por ejemplo yo vivo en el barrio cerca del teatro, en la zona de la calle Comedias. Ahí el trazado del romano todavía se ve perfectamente. O sea, que hay zonas de Écija donde el trazado reticulado romano todavía perdura. Y la calle El Conde, la calle del Conde es básicamente la vía Augusta a su paso por el centro de Écija. Entonces, ¿qué sucede? Que la construcción de la muralla musulmana hace que las calles se adapten a la muralla y que, por ejemplo, la apertura de una puerta nueva en Puerta Osuna hace que se creen calles oblicuas al trazado romano. Pero el trazado de la ciudad romana todavía se ve, lo podéis ver en los planos que tenemos sobre cristales en la sala última del museo. Me refiero que en el museo, en la sala de medieval de la ciudad, podemos ver en esos planos corredizos de cristal cómo todavía el parcelario romano todavía se percibe en algunos sitios, obviamente modificado por los siglos y sobre todo por la muralla medieval y la ciudad medieval. Pero digamos que todavía hay una parte de la ciudad que responde al parcelario romano y luego hay otra parte que está generada a partir de la época islámica y luego otra parte que está generada, obviamente, a partir de la edad contemporánea, ¿no? ¿Llegaremos alguna vez, dentro de años, a encontrar los restos de la muralla romana? Musulmana, porque la romana no, la musulmana es que no se sabe. No, la musulmana es la que tenemos ahora mismo. La musulmana está en un 80 o 90% de pie. Lo que pasa es que está embutida, casi todo el trazado está embutida entre... Pero aquí mismo al lado del museo puedes ver grandes trozos. Y hombre, tenemos las torres. Pero la delimitación de la... No, la muralla medieval está en... Más para allá de la iglesia de la Victoria, antes... No, la iglesia de Victoria está fuera de la ciudad romana y fuera de la ciudad medieval, pero que la Torre de Colón, la Torre de Merinos están ahí de pie, son partes son torres albarranas de la muralla medieval. No, la muralla medieval está casi entera de pie, lo que pasa es que en gran parte está embutida entre dos manzanas, una manzana al exterior y una manzana al exterior. Pero por ejemplo, la calle Cava se llama Cava porque era el foso de la muralla, la Cava era el foso de la muralla, o la calle Merinos es el foso de la muralla medieval. La que es más dudosa, no se ha buscado nunca, es la muralla romana. Esa entonces, habría que ver si está... Me he confundido, pido mil disculpas. Lleva usted razón. Efectivamente. Me he confundido y pido disculpas otra vez. La muralla romana. La muralla romana es que no se sabe. Se supone, como el valor se le supone el trazado, pero no se ha buscado nunca. Se pueden plantear dudas de si verdaderamente fue una muralla, si es que existió, o una especie de muro simbólico de que representara que una ciudad romana tiene que tener una muralla, pero evidentemente, a pesar de que hay documentos que dicen que la muralla se desmontó en época de Abraham III, yo pongo en duda pongo en duda que se refiere a la muralla y no a la muralla de la zona del castillo, de la fortificación que está ahora mismo en la zona de la Plaza de Armas. Tengo dudas de que se refiere a eso, y en segundo lugar, dudo mucho que una muralla romana se pueda desmontar con esa facilidad. Así que una muralla se puede desmontar, pero deja marcas en el terreno, si es que se puede desmontar. Cuando se habla de desmontar murallas, siempre lo que se ha hecho es romper puertas. Si uno rompe las puertas, destruye las torres que rodean la puerta y ya está dejando la ciudad desprotegida. Derribar una muralla con la romana, teniendo en cuenta que el anfiteatro de la Plaza de Toros, incluso con medios modernos, con dinamita y con máquinas modernas, es complicado desmontarlo, lo veo complicado. Pero bueno, tampoco se ha buscado nunca la muralla romana, se supone por dónde iba, pero no se ha buscado. Se supone. Bueno, ahora, ¿qué nos queda que ver? ¿Los esqueletos nada más, Antonio? Por favor, de esqueletos, sí. ¿O queda algo más Pues sí, además yo creo que ya tenemos... Vamos a ver un poco los almacenes de los esqueletos. Y hay dos almacenes. Y son todos árabes, los esqueletos son todos árabes. No, hay 40 que son visigodos de época cristiana, del siglo VI y VII, seguramente, que son el origen del cementerio musulmán. Que ahí había un cementerio cristiano en la zona de las palmeras frente a San Francisco y demás. Ahí estaba probablemente el origen del cementerio, que luego se convirtió en toda la plaza y más que la plaza, porque hace poco se acaba de ver que en la excavación del antiguo cine Cabrera, Teatro Cine Cabrera, hay todavía enterramientos del salón. O sea que el cementerio llega por todo el Bajo San Francisco, llegaba hasta el otro lado, hasta la zona del Cabrera. O sea, el cementerio era mucho más grande que la plaza. Ya lo sabíamos, pero ahora hemos comprobado que incluso por esa zona desborda.
Que no... Que tenemos que abrir la puerta. Ah, que tenemos... Bueno, pues ve tu plan... Que no... De la llave yo sigo hablando solo. Bueno, venga por la llave, que le he hecho a Ramón que me abriera y no me ha abierto. Sí, no, perdón, fui yo. Yo abrí, vas a... ¿El 1? Sí, lo acabo de cerrar yo. Ah, vale, vale. Tienen que tenerle un cariño y una dedicación a todas las personas, incluido Antonio. Bueno, ahora me está fichando, que me voy a recrear los pabellones auditivos. En fin, bueno. ¿Y eso que apareció, que dice que apareció la primera vez en un cementerio, un cadáver con una soga, Sí, que estaba embarazado? No, era una chica muy joven. La Justicia famosa está expuesta en la sala de Edad Media. Ahora mismo, esa pieza está expuesta en la sala de Edad Media. Aquello llama mucho la atención. Sí, es un caso bastante extraño. Efectivamente tiene una soga al cuello y está quemada. Probablemente después de estrangularla o de ahorcarla, la quemaron. Bueno, pues estamos abriendo el almacén 1. En los que podemos ver una muestra. Esto es un columbario. Pues es que de hecho de alguna forma, de alguna forma lo es. De alguna forma lo es. Ah, sí, hay de otros sitios también. Hay de otros sitios. Aquí tenemos del salón y de alguna otra excavación. Pero básicamente lo que tenemos es, por ejemplo, mira, la caja 919. Sí. Hay 1200 cajas. Sí. De la Plaza de España, 2001. El 19 es el número de orden de la excavación, de 2001. Pues cuando se entregaron los materiales. Y tenemos 3 individuos, el 9.930, el 7.633 y el 9.545. 3 individuos. Hay cajas que tienen 3, que tienen 6 o que tienen 1. Pero y luego no hay, están completos, ¿no? Son restos del individuo. Están, ¿no?, como apareciera en la excavación. Pueden estar más o menos bien conservados. Si está completo o está completo. En general, el nivel de conservación de la excavación de la Plaza de España es muy bueno. Antonio, la pregunta del millón de euros. Y tú dices, bueno, para eso somos estudiantes, somos arqueólogos, y tenemos laboratorios y tenemos todos los ordenadores, y tenemos la informática y el software y todo. Pero dentro de 4.000 y pico esqueletos, se habrán podido mezclar, ¿no? Porque... Hombre, o que cuando se sacaron se tuvo mucha precaución, claro, y ya desde esa base estaba clasificado el individuo, ¿no? Hombre, si se mezclan... Vamos, no te estoy haciendo unas cuestiones más raras. No, no hay ninguna pregunta que sea rara. A ver, un cementerio musulmán bien conservado como este, los cementerios están enterrados de forma individualizada, en principio. En el cementerio visigodo sí que puede, de hecho sucede aquí en Écija, que hay reducciones que se llaman de la tumba, es que se aprovecha la misma tumba, se recogen los restos ya osificados del enterramiento anterior, se ponen a los pies de la tumba normalmente y se pone un nuevo enterramiento. Pero los cementerios musulmanes, por definición, son fosas individuales que si nos han vuelto a tocar, como en la mayoría de las del salón, el enterramiento está, pues las condiciones que haya tenido el terreno de conservar los huesos, que en Écija no es malo, pues es un terreno especialmente ácido, de pH ácido, y los huesos están bastante sólidos. Entonces, no deberían mezclarse, se excavan uno por uno, además aquí ha habido equipos de antropólogos en la excavación del salón, y están recogidos uno por uno, y si se han mezclado es por una mala praxis en la excavación o posterior, no deberían. Aclarado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos cajas en las que tenemos, los antropólogos separaron en su momento cráneos patológicos, porque hay una preocupación muy grande en los antropólogos que trabajaron primero con la colección en identificar enfermedades, traumatismos, etcétera. Y entonces aquí, por las razones que ellos determinaron, separaron una caja 1055 con 1, 2, 3, 4, 5 cráneos patológicos. Podemos sacar uno y vemos cómo están, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenemos bolsitas. En cada una de las bolsitas tenemos individualizado en este caso, un cráneo. Voy a sacar un cráneo. Este cráneo, como tenía problemas de conservación, ya los arqueólogos, los antropólogos lo han engasado, le han puesto una gasa con un pegamento. Y aquí tenemos
uno de los cráneos que está Tiene bastante bien, bien cosado. Tiene aquí una rotura, probablemente post-mortem, con toda seguridad. Tiene algunos dientes todavía un poco gastados. Se puede pensar que no es un individuo muy joven porque los dientes están desgastados. Y el cráneo tenía un deterioro, pero se ha engasado para trabajarlo entero. Esto es una muela, sí, efectivamente. Y bueno, pues tenemos aproximadamente 4.000 cráneos, aproximadamente. Y tiene entonces siglos, tiene Puede tener 1.000 años, puede tener 1.200 o 800 años. Digamos que estamos hablando del cementerio de la Écija Islámica entre el siglo VIII y el siglo XIII. Así que puede tener entre 700 y 1.300 años el material del salón. Pero bueno, el hueso se conserva bien en una tumba, se conserva bien, sobre todo en zonas que no tengan un pH del suelo muy ácido, es el caso de Écija. Si estoy hablando de Galicia, seguramente la conservación sería peor porque los suelos del noroeste de la península tienen un pH muy ácido y ataca más a los huesos, pero los huesos de Écija están en bastante buen estado de conservación. Si analizado, Antonio, se puede saber más o menos la estatura media de aquella fecha, la edad media en que vivían, o sea, los años que vivían, 40 o 50 años. Ya hay avances en enfermedades. Ya hay avances todo eso se saca ya hay avances en eso. Pero eso también lo hacen los arqueólogos. Lo hacen son forenses. Pueden tener cualquier información, pero son antropólogos físicos. Lo habitual, y yo creo que lo más conveniente, es que sean agentes de formación arqueológica especializados en antropología, porque no estamos hablando de un estudio forense médico, sino un estudio de una población. Lo que tenemos es una muestra de una población y queremos saber lo que dices tú ahora mismo, a qué edad morían, si tenemos aquí toda la población de Écija representada, hombres, mujeres, niños y niñas, o no la tenemos, que sí que la tenemos, aunque había zonas del cementerio con especial concentración de mujeres embarazadas, por ejemplo, y demás. Tenemos un archivo de la población, genético incluso. Nosotros estamos esperando el resultado de las 100 primeras muestras de ADN que se ha hecho de ese cementerio en el mejor centro del mundo, que es el Instituto Max Planck en Alemania, que nos van a hacer 100, estamos ahora mismo, hemos sacado 100 muestras y estamos esperando los resultados. Nos lo hacen gratis, hemos conseguido que nos lo hagan. Hemos conseguido que nos lo hagan gratis, sí. Por ejemplo, podemos ver si genéticamente esa población tiene relación con la población de la Écija actual o no. Mi hipótesis inicial es que no, porque la mayor parte de la población musulmana fue expulsada o muerta con la conquista castellana, pero vamos a verlo, vamos a ver, en su día podremos comparar eso con los ADNs de esta población y dentro de este cementerio los ADNs de una muestra de la población y, por ejemplo, también con la población preislámica, con la población del cementerio de época visigoda. Mucha gente nos dice, ¿para qué lo guardáis? Pues por lo que te estaba contando, porque cuando yo estudiaba, hace ya unos años, el ADN se sabía que existía, pero no se estudiaba. Ahora, luego se empezó a estudiar y costaba un dineral y ahora ya uno por 200 euros en internet puede hacerse un kit de autoprueba para mandar su resultado de ADN y que le digan su origen e incluso la propensión a determinadas enfermedades. Probablemente dentro de 50 años esto habrá una pistolita que te la pongan y te lo diga directamente. Estoy haciendo ciencia ficción. Entonces seguramente habrá técnicas dentro de 50 años que ni nos imaginamos ahora mismo para estudiar los huesos en este caso, ¿no? Entonces aquí están guardados en un sitio seco, a resguardo de la humedad, del sol y del calor, para que en un futuro el que quiera estudiarlos pueda estudiarlos. Y aquí veis, tenemos este almacén y otro como este, cajas y cajas y cajas, pasillos y pasillos y pasillos. ¿Qué me ha dado eso de que parecía un columbario? Lo hemos pasado el columbario, están en una. Antonio, una pregunta. Sí. Igual que en la iglesia se entierran a sacerdotes y personal relacionado con la iglesia y todavía actualmente, estas personas de altas capacidades económicas de aquella época, igual que aparecen mosaicos, en las casas no se enterraban, ¿no? En los palacios estos, las casas muy... No sé si me estoy explicando. ¿Pero hablamos de qué periodo? En principio no. En la época romana, por ejemplo, un señor que tuviera una casa de 2.000 metros cuadrados, que fuera un representante militar o político muy importante, y dijera, bueno, pues yo me entierro en mi casa. No, ya hemos dicho que las leyes romanas lo prohibían. La excepción son algunos emperadores que se enterraron dentro de la ciudad de Roma. Pero es una excepción.
A partir del siglo V la cosa cambia, porque con la cristianización empieza a haber enterramientos en iglesias y algunas veces las iglesias están dentro de las ciudades, ¿no? En época musulmana, para empezar, el ritual y la normativa canónica islámica impide que la gente haga ostentación de su riqueza en la tumba, a la gente se tiene que ir desnuda y por eso las tumbas islámicas casi nunca tienen ningún objeto dentro porque la normativa dice que un musulmán tiene que ir a la tumba que tiene que ser en teoría en la tierra y con un sudario, ni siquiera con un ataúd, ¿no? Claro, como vino Entonces, en ese sentido, el estudio de la sociedad, de las diferencias que hay en la sociedad, es difícil en un cementerio islámico porque hay muy pocas diferencias entre las tumbas, ¿no? Pero en principio, aquí lo que tenemos son tumbas comunes y corrientes, las 40 visigodas, que bueno, son tumbas que están en un lugar especial de la ciudad y alguna tiene lápida, como hemos visto y tal. Pero son el tipo de tumbas corriente, las visigodas sí que tienen alguna ofrenda, de vasos de cerámica o de vidrio. Las islámicas, pues en todo el cementerio hay un par de anillos y poco más. O sea, que el representante militar de alta graduación de aquella fecha, el poder que tenía en Roma, o el político, que aunque tuviera aquí una casa grandísima y tal, ese iba al cementerio normal y corriente. No, bueno, en época romana sí que había tumbas destacadas, pero estarían, fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. O sea, yo es que me refería a eso, digo, igual que aparecen mosaicos, digo, no apareció nunca en una casa de esta grande. También te digo que aquí tumbas muy monumentales de época romana tampoco han aparecido en Écija hasta el momento. Son enterramientos de cremación, son agujeros en el terreno con los restos recogidos en una urna y hay pocas tumbas muy monumentalizadas. Un ejemplo que tenemos es la que tenemos expuesta en la sala de Roma, que tiene una bóveda de ladrillo, una caja de ladrillo con bóveda y un sarcófago de plomo, que es allá del siglo III, seguramente, o final del siglo II, que tenía un anillito de oro, está expuesta en la sala de Roma y alguna ofrenda de perfumes en un ungüentario de vidrio. Pero, por ejemplo, en las tumbas monumentales que han salido en Córdoba, aquí no se han documentado de momento. Estupendo. Pues yo creo que está todo bien explicado y ya enseñado, ¿no? ¿O queda algo que no esté enseñado? Sí, siempre hay cosas que ver, pero bueno, yo creo que hemos cumplido con lo que queríamos enseñar. Bueno, pues parece que lo despedimos en el patio central como empezamos. Los artesonados recogidos porque iban al camión de derribo de aquí de la calle Cintería o de cerca, del torno al año 2000, y recogidos porque iban al camión de derribo, es una cosa increíble. Bueno, pues Antonio, pues perdón que estáis tan amable. Nuevamente, en nombre de este servidor y en nombre de todos los vecianos, o una mayoría de los vecianos, reiterarte nuevamente nuestro agradecimiento por ese cariño, esa pasión y esa dedicación. Y tú dirás que sí, que es tu obligación, pero claro, hay cosas que no entran en los sueños. Y el cariño, la ilusión y la pasión que tú y tu equipo le tenéis a este museo, eso no entra en el suelo. Eso nace desde dentro. Y yo tengo una palabra que de bien nacido sea agradecido. Así que gracias por la labor que hacéis. Gracias a ti y encantadísimos.